No quiero ser hater ni nada por el estilo, pero les voy a decir las tendencias en las que yo personalmente no invertiría ni muerta. ¡Hi! Evidentemente el día de hoy no estamos en mi cuarto ni en mi casa, estamos en Toluca el día de hoy porque hace días fui a Ciudad de México, pero no las quería dejar evidentemente sin este video de las tendencias que vamos a estar viendo para 2025, en cuáles sí invertir y en cuáles absolutamente no. Yo saqué toda esta información de varias páginas y se les voy a dejar todos los links en la descripción por si quieren hacer su propia deducción, pero estas son como las predicciones de las tendencias que va a haber en 2025. Por cierto, ¿ya vieron que tenemos micrófono? ¿Ya lo vieron? Y está de que en mi labial de Rode. Ok, para empezar, ¿qué son las tendencias y cómo podemos predecirlas? A lo largo del año pasado estuvimos viendo muchas pasarelas, las pasarelas de lujo específicamente. Entre estas está Chanel, Dior, Miu Miu, Louis Vuitton, Givenchy, Alexander McQueen, Vivienne Westwood y otras marcas por el estilo. Entonces, cada año estas marcas hacen propuestas y hacen sus pasarelas completas de ready to wear y de haute couture, o sea, alta costura. Yo estuve enfocándome un poquito más en las de ready to wear, que es como que lo que la gente va a estar utilizando más constantemente o en su día a día, pero también estuve agarrando una que otra de haute couture porque estas son las tendencias que van a estar utilizando los famosos y quieran o no, siempre hay mucha influencia de los famosos en la moda, así que vamos primero con las tendencias específicas y los topics. Los topics realmente vamos a estar viendo demasiado el boho chic. Supongo que han escuchado esto en muchísimas cuentas y en muchísimos TikToks, pero yo les voy a explicar lo que es. El boho chic es esta onda como relajada, como hippie, pero sin tanto color. Es un color como más mocha, más cafezoso, beige. Y la verdad siento que es un estilo muy relajado, muchas faldas largas, pero también hay como volantes, es ropa como muy cómoda. Es ropa fácil de usar, fácil de combinar. Los colores, como les dije, van a estar predominando bastante. El color blanco, beige, café, el color kaki, de hecho. En general son colores apagados o colores tierrosos, que de hecho contrasta bastante con la tendencia siguiente. Para esto vas a tener que ir a saltar el closet de tu abuelita porque literalmente muchas de esas telas te van a estar utilizando. También la joyería de tu abuelita que es como súper chunky, pero con colores como azules, morados, cosas por el estilo. Eso específicamente. Como les decía, contrasta bastante con la tendencia que sigue, porque la tendencia que sigue la vimos desde el año pasado, pero esta vez va a ser una versión más maximalista. El coquette el año pasado estuvo demasiado de moda, sobre todo a principios, pero el coquette viene del rococó. Y este año va a ser el rococó puro. Eso quiere decir que los moñitos y el color rosa se va a seguir viendo, pero en una manera muchísimo más sofisticada. O sea, sí, vamos a estar viendo corsets, faldas globo como vimos el año pasado, pero esta vez con muchísima más fuerza. Algo de lo que yo no he visto mucho hablar a la gente, pero las mangas van a estar súper en tendencia. Estas mangas como con mucho vuelo, mucho volante, mangas tipo bubble, o sea, o mangas globo, también van a estar en tendencia. La joyería dorada, mucha perla. Los colores pasteles. De hecho, fuera de la tendencia rococó, los colores pasteles los vamos a estar viendo demasiado. Los colores como el celeste pastel, el amarillo pastel, el rosa pastel. Es ropa en la que yo siento que deberías invertir porque independientemente se vaya la tendencia este año o no tenga su auge suficiente, vamos a estarla viendo los siguientes años y esa ropa la vas a poder seguir utilizando. Esta siguiente tendencia siento que sí viene un poquito de la mano con la tendencia rococó porque es el mermaid core. O sea, hace todo lo que tenga que ver con sirenas, como cosas como místicas, podríamos decirlo así. Eso va a estar súper padre. Porque a mí me encantan el tipo de faldas con este tipo de vuelos. Les voy a dejar un ejemplo aquí en la pantalla para que se vayan dando una idea. Pero como les dije, los colores pasteles. También el tipo de tela que vamos a estar viendo es mucho el mesh. El mesh, transparencias. Vamos a estar viendo un poco de brillo. Las perlas, al igual que con el rococó, se van a ver bastante en esta tendencia. En general, todo lo fantasioso que tenga que ver con el agua va a estar dentro de esto. En lo personal, ya aquí dando mi opinión, siento que esta es la tendencia a la que más futuro le veo y la que más me intriga o me emociona, porque siento que ya habíamos estado viendo tendencias como muy planas. O sea, por ejemplo, el clinger aesthetic se me hacía como que todos nos veíamos igual, pero el hecho de que haya tendencias tan diferentes unas de otras me está emocionando bastante. Eso quiere decir que vamos a ver a mucha gente experimentando con su moda y en general eso me emociona bastante. Porque la moda es una forma de expresión. A veces se nos olvida y a veces solo seguimos tendencias. Pero lo importante es como tú tener tu esencia y eso agregarle una que otra tendencia para hacer tu personalidad más grande. Ok, el siguiente también viene bastante de la mano con el rococó, pero es un tópico diferente. Siento que sí tiene una que otra similitud como en los colores,
pero es más enfocado en algo más sofisticado y un poquito menos maximalista. Me refiero al ballet core. El ballet core ya lo estuvimos viendo, pero creo que lo vimos un poquito en el 2021, pero este año creo que la gente lo va a estar utilizando bastante porque estuve viendo mucho estos zapatos, que de hecho yo ya me pedí unos. Y el video que sigue de este es consiguiendo todo mi tablero de Pinterest, entonces les voy a dar todos los links de todo lo que conseguí. Yo estoy bastante emocionada por ese video. Pero sí, el ballet core, lo que vienen siendo tutús, pero no el ballet core de esa faldita como que solamente te la amarras en la cintura, no. Vamos a estar viendo literalmente tutús, este tipo de zapatos que les dije, leotardos, medias. Y ya habíamos visto bastantes medias, pero estas medias van a ser un poquito menos llamativas. Estuvimos viendo este tipo de medias el año pasado que fueron como muy llamativas, pero este año vamos a ver un poquito más tranquilo en el ballet core. Los colores que van a predominar bastante, como les dije, son los colores claros y pasteles. Entonces, si realmente quieren invertir en alguna de estas tendencias, los colores pasteles, los colores blancos, los colores beige, rosas, pastel, les sirven bastante para la mayoría de tendencias de este año y estoy segura que les va a seguir sirviendo para las tendencias que vienen después. La tendencia que sigue estoy bastante emocionada porque siento que es una propuesta que no hemos visto últimamente. Como les digo, estoy muy emocionada por ver el tipo de personalidad que cada persona va a desarrollar después de estas tendencias. No sé si sabían, pero Pinterest saca cada año como una recopilación de tendencias que cree que van a estar. Y entre estas fue la medieval. Y me encanta, la verdad me encanta, porque siento que es un empoderamiento tanto para mujeres como para hombres. Estamos conscientes que estas tendencias no solo aplican para mujeres. Estoy feliz porque el año pasado el silver o el plateado estuvo mucho de moda y tenía un poquito de miedo que esa tendencia se fuera muy rápido. Pero al parecer vamos a seguir viendo bastante plateado, mucha joyería, pero un poco más chunky o un poquito menos tranquila. O sea, vamos a ver un poquito más como de cosas más llamativas, vamos a estar viendo coronas, vamos a estar viendo collares demasiado largos, vamos a estar viendo literalmente como si fuera artillería pesada. Y estoy feliz, la verdad, estoy muy feliz, porque eso quiere decir que vuelve la fantasía. Siento que todas estas tendencias son súper fantasiosas y estoy muy feliz porque siento que venimos de una época 2020-2021 en la que tuvimos que dejar un poquito de lado las fantasías, simplemente enfocarnos en literalmente sobrevivir. Y pues estoy feliz de que este año, siento que estoy diciendo que estoy muy feliz, pero de verdad lo estoy. Y pues espero nos podamos desconectar un poquito de todas esas desgracias que estuvieron pasando y poder disfrutar un poco de la vida, de la moda y de la existencia sobre todo. Ok, la siguiente, seguimos en el mismo topic de fantasía, ser la tendencia de muñeca. Les digo, todas vienen como que juntas, literalmente todas vienen juntas, los colores son muy similares, pero de muñeca no me refiero a muñeca tipo Barbie, sino tipo estas muñecas de trapo, como muñecas muy cuidadas, no muñeca tipo Barbie, que es una muñeca como más humanizada. No, vamos a estar viendo una muñeca más fantasía. Entonces también vamos a estar viendo mucho este tipo de cabello tipo princesa o tipo muñeca, literalmente. Maquillaje muy sutil. Vamos a estar viendo colores bastante brillantes también. Y sobre todo estas pestañitas que les dicen manga lashes, creo que se llaman, van a estar dentro de esta tendencia bastante. Así que si quieren estar viendo maquillajes, también les voy a dejar unos poquitos por aquí. Pero estoy feliz por eso, de verdad. Ya dejando de lado un poquito las tendencias que van a estar como completas o la temática o el topic que tenemos, les voy a decir las tendencias específicas en ropa. Siento que tiene mucho que ver con tener una vida un poco más sostenible, no estar consumiendo demasiado, porque estuvimos viendo mucho consumismo el año pasado. Pero hay varias que se repiten, que ya tenemos viendo varios años, entonces son las primeras que les voy a decir. Y la primera es las transparencias. Estuvimos viendo demasiadas transparencias, de hecho, desde el año pasado. Les dejo aquí el video que hice el análisis del año pasado y les dije sobre las transparencias, pero este año son unas transparencias diferentes. Les voy a dejar algunas imágenes de referencia, pero hay mucho como encaje, como faldas de encaje, shorts de encaje, blusas de encaje, también este tipo como de brillitos. Ok, volvimos, hubo una pequeña interrupción, mi mami me marcó, pero mi mamá siempre es primero, así que lo siento bastante. Vamos a estar viendo estas transparencias como de brillitos, todas estas transparencias de encaje. Y vamos a seguir viendo el no pants trend, o sea, la tendencia de no traer pantalones. Que sé que a no todos les encanta, pero igual les hago un video de lo fácil que es hacer esta tendencia con una propuesta diferente. Porque sí he visto gente que como que lo usa literalmente medias con panties. Y siento que a mucha gente como que no le ha de encantar tanto, pero yo les voy a dar opciones, se los prometo. También, otra de las tendencias que vamos a estar viendo es el crochet. Por alguna razón el crochet estuvo de moda por ahí de 2020 y luego se fue, pero vuelve. Así que si tú ya tenías tus ganchitos y tus estambres, te recomiendo ir desempolvándolos y volver a aprender si ya se te olvidó, porque yo ya sabía y se me olvidó.
So, la neta, no quiero comprar ropa hecha. Quiero ver si puedo hacerla yo porque pues estamos viendo lo de la sostenibilidad. Díganme si quieren que haga de que un conjunto completo en puro crochet. Sé que va a ser difícil y sé que va a ser muy desafiante, pero lo voy a intentar. La siguiente, asimétricos. Estos asimétricos los vimos en 2022, pero van a volver a estar los asimétricos, pero siento que ahora van a ser más en cuellos, va a haber un poco menos de crops, van a ser un poquito más como a la cintura, casi a la cadera. No solamente se reduce a faldas, también vamos a estar viendo pantalones asimétricos, que si me lo preguntan a mí, yo no estoy muy encantada con esta tendencia, como que me da un pequeño toque en mi cerebro. Sé que no me va a dejar en paz, sé que lo voy a terminar probando y me va a gustar a lo mejor, así que mejor, no digo nada. Asimetrías en mangas, asimetrías en cuellos, asimetrías en blusas. Así que si tienes alguna blusa que como que no te encanta tanto, estaría padre que la cortaras. En esta tendencia vimos su inicio el año pasado con las micro skirt, pero esta vez van a ser micro shorts. Vamos a dejar un poquito de lado las micro skirt, va a haber mucha maxi skirt, pero van a ser más micro shorts. Igual yo sé que a mucha gente le causa conflicto, entonces voy a hacer un video completo de las tendencias que sé que a la gente no le gustan para poderlas adaptar un poquito más a nuestro estilo y que no sea tan invasivo y que todos vayamos vestidos exactamente iguales y parezcamos una copia del otro. Pero yo sé que se puede, sé que podemos ser una fashion girly o fashion pollito sin parecer una copia. Esta es la tendencia que creo que más me emociona en plan olas de tendencia. Es el genderless. El genderless lo estuvimos viendo mucho en estas pasarelas. También lo estuvimos viendo demasiado en el K-pop. Porque quieran o no, el K-pop es un referente increíble sobre la moda estos últimos años. Y pues conocemos a Felix, conocemos a Jonghan, conocemos a muchos otros idols que sabemos que son abiertamente genderless o que les gusta este hecho de simplemente no tener una definición en la ropa que utilizan. Aquí les voy a poner bastantes ejemplos de ese genderless que les estoy diciendo. De hecho, hace años también vimos a Lil Nas vestirse genderless. Y a genderless, por si no les ha quedado muy claro, es literalmente el sin género. Utilizar ropa que no tenga género. Vimos esa ola desde 2020 y 2021 de la ropa no tiene género y pues esta vez lo estamos llevando al máximo. El hecho de que estamos viendo a muchos hombres utilizar faldas, que también hemos estado viendo a muchas mujeres utilizando blazers, camisas de botones que son vistas por la sociedad masculinamente, aunque sabemos que eso no es cierto. Recién de hecho en el K-pop debutaron un grupo que se llama X-Love, que es un grupo al que es literalmente genderless. Así lo apodaron. El grupo debutado como genderless. Si quieren un poquito de inspiración para sus outfits en esta tendencia, les puedo recomendar este grupo. Y por último, una tendencia que ya no está en tendencia, se está empezando a volver un básico, son los corsets. No nos sorprende literalmente nada, los corsets están de moda desde hace bastante, pero pues para que vean, si tienen la intención ya desde hace años de comprar o invertir en un corset, este es el momento. Y esta es la siguiente sección, los colores que vamos a estar viendo. Ya les dije un poquito y se los dije muy por encimita en las otras secciones, pero esta me voy a enfocar directamente en decirle los colores. Como sabemos, Pantone cada año saca un color o el color del año. Y muchas veces no le atinan, pero esta vez creo que sí. Y es este color que es como un color mocha. Aquí les voy a poner literalmente el color que Pantone lanzó y les voy a poner el video que Pantone lanzó. Es un color bonito, un color que creo que le queda a bastantes tonos de piel, pero sobre todo es un color que yo siento que va a ir más que en ropa, va a ir como en cabello. Como les dije, es un color que siento que le queda a muchos tonos de piel, entonces si tienes planes de usarlo, siento que es un color que se va a seguir utilizando muchos años después y que siento que no estarías perdiendo tu dinero. El otro es el Cherry Red, que estuvimos viendo el rojo desde el año pasado, pero se empezó a intensificar el tono, se empezó a oscurecer, y yo soy muy fan del Cherry Red, tanto en cabello como en ropa. La verdad, la mayoría de mis outfits tienen Cherry Red. Y estoy segura que esta tendencia del rojo no se va a ir porque es un punto focal y le estás dando como que algo más a tu outfit, le estás dando sabor, le estás dando literalmente color y ese pop de color que ocupa. Yo siento que si vas a comprar alguna prenda con este color, sean bolsas, zapatos, accesorios o cosas por el estilo, algo que puedas seguir utilizando y no sea muy llamativo, porque quieras o no, el color es un punto focal. Entonces si tú te compras ropa como por ejemplo pantalones de ese color o tops de ese color, estoy segura que va a haber algún momento en el que tú misma vas a sentir que la gente ya sabe que lo utilizaste bastante. Entonces yo recomiendo mejor comprar de estas tendencias, estos colores que les voy a decir, como accesorios. También el verde olivo viene bastante, pero el verde olivo de hecho viene más en pantalones, creo que no tanto en la parte de arriba, pero yo me compraría una bolsa verde olivo, zapatos no sé.
pero una bolsa verde olivo creo que sí. El amarillo pastel. El amarillo pastel va a ser un pop de color, o sea, lo vamos a ver más en accesorios, zapatos. Creo que en tops sí, pero en pantalones no. Igual, pues sabemos que las tendencias van cambiando, la gente va proponiendo cosas nuevas, pero esta es como la predicción que yo tengo. Ok, y aquí iniciamos la siguiente sección, que son el tipo de tela o los textiles que vamos a estar viendo. Los textiles florales, las telas florales, lo que les digo de los encajes, vamos a estar viendo mucho print floral. Literalmente estos vestidos que tienen una flor enorme en la parte del pecho o en una flor enorme en las partes como que de bolsas. Vamos a estar viendo bastante eso. Hay una micro tendencia que no estoy segura de que vaya a resurgir, pero sé que estuvo mucho de moda y posiblemente en verano lo va a estar, que es las Island Girl. O los ganchitos del cabello, las bolsas, todo lo que tenga que ver con Island. Entonces estoy segura que este print de flores va a estar. De verdad lo estoy muy segura de esto. Lo siguiente es la seda. La seda siempre es como que un básico, pero ahora lo vamos a estar viendo bastante en verano, en primavera-verano. Porque estamos viendo un incremento de calor increíble a lo largo del mundo en veranos y sabemos que vamos a necesitar como sentirnos frescos. Y pues es la tela que vamos a estar viendo casi como un basic más que como una tendencia. Lo que les dije de la época medieval y esta tendencia medieval es que vamos a estar viendo el plateado bastante, incluso creo que un poco más que el dorado. O sea, me podría atrever a decir que vamos a verlo incluso más que el dorado, porque el dorado estuvo muy de moda el año pasado y combinar el plateado y el dorado, pero este año el dorado queda con todas las tendencias que vimos, todos los topics que vimos. Entonces, si quieres invertir en joyería, yo diría que inviertas en perlas y en plateados. O incluso oro blanco, si quieres utilizar oro. Y ok. Y aquí van. No quiero ser hater ni nada por el estilo, pero les voy a decir las tendencias en las que yo personalmente no invertiría ni muerta. Pero sé que las tendencias van a poder conmigo, entonces no quiero decir palabras tan fuertes. Pero ahorita, en este preciso momento no me encantan. Yo no invertiría en lo absoluto en un pantalón incompleto. O sea, prefiero comprar un pantalón completo que ya no vaya a utilizar. Prefiero comprar un pantalón viejo, de que en un tianguis o algo por el estilo, y yo hacerlo incompleto, a comprarlo como tal incompleto. Porque siento, por ejemplo, en muchas tiendas hay pantalones demasiado caros que al final de cuentas están literalmente incompletos y te están cobrando por tela que no se está utilizando. Entonces yo no lo compraría. ¿Que me van a ver posiblemente con la tendencia? Puede ser. ¿Que lo compre? Creo que no. La otra tendencia en la que yo no invertiría, porque ya invertí el año pasado y siento que ya no lo veo muy necesario, que va a volver posiblemente, pero ya no invertiría este año en ella. Es el animal print. Literalmente lo vimos bastante el año pasado, creo que la gente se cansó. Vimos los samba de animal print, vimos pantalones de animal print, vimos tops de animal print, faldas, bolsas, vimos todo, literalmente hasta zapatos. Yo tengo zapatos de animal print, o sea, de que tengo unos Kitten Heels de animal print, pero yo ya no voy a invertir en eso porque sé que como generación y sociedad estamos un poco bastante cansados. Entonces yo ya no voy a comprarlo, que lo voy a usar, posiblemente sí, pero yo no recomendaría comprarlo. La otra tendencia que yo siento que no deberíamos comprar o no comprar nueva es el maximalismo. Sabemos que el maximalismo viene por todas las tendencias y todos los topics que les dije, pero como tal yo no compraría cosas para hacer un outfit maximalista. Siento que yo haría mi outfit maximalista con cosas que ya tengo. O no compraría estos outfits que ya vienen completos, como que la tienda ya te dice, ten, aquí está tu outfit maximalista. Prefiero comprar cosas básicas o tendencias pequeñas para yo adaptarla a mi tipo de estilo. Siento que en general no tengo muchas opiniones encontradas con las tendencias que estamos viendo, pero sí, o sea, si yo les tuviera que decir qué tendencias y cuáles no, esas serían. Bueno, espero les haya gustado bastante este video, espero lo hayan disfrutado, pero sobre todo les haya ahorrado un poquito de su tiempo o les haya ahorrado bastante de su tiempo, algunos minutos u horas. Por favor, si les gustó, denle like y déjenme un comentario bonito para yo saber que están felices con este contenido. Les dejo mis otras redes sociales en las que vamos a estar como que más en contacto. Y entren a mi grupo de difusión de Instagram en la que yo siempre les estoy avisando qué tipo de videos hago, siempre les estoy haciendo parte de. Siempre les estoy preguntando qué hacen, les estoy preguntando qué tipo de outfit les gustaría que hiciera el día de hoy y qué tipo de video quieren ver después. Estoy muy feliz por haber hecho este video porque como saben soy estudiante de diseño de modas, pero al mismo tiempo me gusta mucho el K-pop. Y como les digo, el K-pop ha estado muy involucrado en la moda este año y cada vez lo va a estar más. Entonces si tú has estado un poco negada de ver un poco de K-pop pero te gusta la moda, creo que le tienes que dar un poco la oportunidad. Así que las espero la próxima semana con un nuevo video. Espero les haya gustado mucho nuestro pequeño e improvisado micrófono. Pero no es por nada, este labial es buenísimo. Cabe aclarar que el labial y la marca no me están patrocinando en lo absoluto, pero son muy bonitos, me encantaron. Así que si tienen alguna duda, por favor, no duden en preguntarme en los comentarios. Yo estaré dispuesta a responder cualquiera de sus dudas. Y si creen que alguna propuesta
se me olvidó o algo por el estilo, díganmelo por favor. Aquí somos una comunidad y todos aprendemos entre todos. Así que como ya saben, nos vemos la próxima semana. Los quiero bastante.